adaptados a este mundo, a este ambiente, siempre de una o de otra manera estaríamos cometiendo errores, y por eso es que te pedimos perdón a cada momento, a cada día. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todo lo que haces por nosotros. Amén y amén. Bien, informaciones, pues ayer estuvo muy interesante las clases que tuvimos en el seminario. Es un seminario de cultura general. Muévamelo un poquito para acá, míreme, Entonces, ese seminario, en esta dirección. Perfecto. Este es un seminario de cultura bíblica general que es patrocinado por Berea en bonitas instalaciones, totalmente gratis. Al estudiante se le brinda lápiz, papel, silla, mesa, aire acondicionado, café, todo lo que necesite para recibir bien la palabra, y totalmente gratis, sin ningún costo. Sin ningún costo. Es parte del trabajo silencioso de los ministerios Berea. Lo mismo que todos los días de 3 a 6 de la tarde, consejerías, enseñanzas gratis, oraciones, enseñanzas, lo que la persona desee en uno de los moles de esta ciudad. Para ser más precisos, en Mall Multiplaza, todos los días de 3 a 6 de la tarde está su servidor dando consejerías, asesoría gratis, porque yo trabajo de noche en el Hotel Real Intercontinental y en el Hotel Real Clarion. Entonces ahí trabajo yo, en mi trabajo secular. Por lo tanto, en la mañana preparo mis estudios, mi vida privada. En la tarde empiezo la vida pública dando todo tipo de servicios como una extensión social del programa Berea. Y el domingo a las 11 de la mañana tenemos también las presentaciones en el culto general, en el tercer piso del centro comercial Nova. Conferencias totalmente gratis y acceso fácil. Nova Centro, en el área de los próceres. Ahí estamos todos los domingos de 11 a 1 de la tarde. 11 de la mañana a 1 de la tarde. Hoy la conferencia es el juicio ante el gran trono blanco. Para concluir una de las... hemos tenido una serie de Apocalipsis en todos estos días. Y ha sido pues de bastante enseñanza para todos nosotros. Especialmente a los amigos que les gusta jugar con la escatología, que les gusta estar siempre tratando todas las cosas de Apocalipsis. Y es uno de los libros que más tinta se ha gastado en ellos. Por eso es que se recomienda que si van a entrar al libro de Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Isaías, tengan la ayuda o el asesoramiento de alguien. Y los duchos en esto, pues, muchas veces les recomienda de que no le den y no le provean al hermanito calenturiento, no le estén proveyendo material, porque se viene poco a poco y sin desearlo, muchas veces se va convirtiendo en algo así como un morbo. La gente desea saber qué va a pasar esos días, cómo va a ser la vida y cómo va a ser el anticristo, y si ya nació el anticristo y de dónde va a ser y qué características, y que ya estamos en Apocalipsis. Entonces hay morbo en el ambiente, especialmente del que dice que es estudioso apocalíptico, y al final no saca conclusiones claras, sino que es uno más de los confundidos que tiene la historia de los estudiantes bíblicos. En la historia de siglo IV, siglo V en adelante, tenemos 1500 años de historia de la iglesia y de la Biblia. La iglesia como iglesia, pues, fundada por Cristo, tiene 2000 años. Pero los estudios ya hermenéuticos serios, a partir del siglo II, tal vez, siglo III, que estaba muy fresca la presencia de Jesús en la tierra, entonces pero no habían tantos medios de comunicación, entonces iban a los estudios, agarraban el texto en hebreo, en griego, en arameo, en latín, y muchos empezaban
leían un texto y empezaban a imaginarse cosas y a empezar a elucubrar y conjeturas, y no tenían los medios que hay en este momento. Si hoy, con todos los medios de comunicación, todas las facilidades del internet, la computadora, laptop, tableta, el celular, el viaje por internet que en tiempo real está en cualquier parte del mundo, la información que provee lugares como Wikipedia, si con tantas posibilidades de estudio que hay en este momento, todavía la gente sigue con muchas conjeturas erróneas acerca de Apocalipsis, entonces piense usted, querido hermano y hermana, cómo sería hace 1500 años. Ahí tenemos un hombre con unos grandes papeles hechos así de papel, muchas veces todavía pergaminos, con una pluma y un poco de tinta, lee un libro, una candelota ahí, y a imaginarse cosas. Y de ahí venían los dibujantes que le interpretaban al estudioso bíblico. El dibujante estaba ahí, le decía: dibujame un dragón, dibujame un macho cabrío, dibuja esto, y todos esos escritos y esos dibujos han venido quedando, se preservan, y entonces muchos nuevos estudiosos empiezan a sacar ese tipo de material creyendo de que están descubriendo algo de que ha estado escondido. Por eso yo recomiendo que hay un tipo de canales extranjeros como Discovery Channel, History Channel, National Geographic Channel, Nat Geo, que lo que hacen es confundir. Y muchos hermanos, les digo porque con conocimiento de causa, muchos hermanos se educan con esos canales, más allá de las escrituras, la Biblia, Noé, más allá de la Biblia, las 7 entradas al infierno. Y hay hermanos de que le brillan los ojos viendo esas cosas y las graban y apuntan, y después salen a las calles, se paran en las cafeterías, en las esquinas, a comentar: hemos descubierto el Evangelio de Judas, hemos descubierto el Evangelio de Jesús Cristo, el Evangelio Q, el Evangelio de María Magdalena, el Apocalipsis de Elías, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Santiago, y empiezan a salir un montón de textos que lo único que hacen es confundir. De por sí la persona no le gusta leer los textos que tiene. Yo tuve una plática con una muchacha de que estaba quejándose que alguien en algún momento de la historia le sacaron libros a la Biblia y que la privaron a ella de ese conocimiento. Y yo la quedé viendo: mire, mija, pero usted lee el conocimiento que hay ahorita, usted lee la Biblia. No, yo leo muy poco la Biblia. Y no lee los poquitos libros que tiene esa Biblia y quiere más libros encima. Si le metemos todos esos libros, que muchos, hasta los gnósticos dicen de que se quitaron libros de ahí. Hablé con uno de ellos y dice: no, debería estar la Divina Comedia, debería estar la Ilíada de Homero. O sea, si no, 66 libros no los leen. Van a leer un libro así que mide unas 20 pulgadas con unos 500 libros adentro. Imposible. Y yo le dije: mire, muchacha, si usted no lee el libro que tiene en la mano y está añorando libros que no tiene en la mano, entonces es ridículo de su parte. Mejor piense mejor lo que está diciendo. Sí, pero es que hay gente de que ha metido la mano y ha hecho la Biblia, la ha contaminado. De nada sirve que la contaminen o no, porque usted no la lee. Y eso lo digo yo actualmente a muchas personas de que están... Todo esto me refiero porque estamos terminando la etapa de las 6 clases de Apocalipsis, las 6 conferencias de Apocalipsis. Y en efecto, en los momentos de investigación encontramos que hay miles de personas investigando si ya nació el anticristo, que dónde va a nacer, y que ya nació, y que tiene 10 años. Esa historia uno la viene escuchando hace muchos años. Por lo tanto, ¿cuál es mi recomendación? Que todo cristiano serio que conoce su Biblia conozca a Dios primero. Trate de conocer a Dios, a Jesús, el plan de salvación primero. Asegúrese de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Asegúrese de eso primero. Después, si quiere andar investigando cuántas patas tiene el anticristo cuando venga, pues ya eso es ganancia, ya eso es aparte. Pero no conoce la Biblia actual, no conoce la persona de Jesús, no conoce ese sacrificio en esa cruz. Si usted no conoce eso, de nada le va a servir si del anticristo ya nació y ya lo vieron. Un pastor me dijo que ya lo vieron con 3 6 en la frente y andaba caminando por Jerusalén. Pastor, le digo, ¿y usted da clases de Biblia? Sí, hermano, y hasta una foto le tomaron.
Y nos sacó un pelón ahí que aparece en internet de los cantantes de esos rockeros. Y este es el anticristo para usted. No, me lo digo. Buen día, pastor. Explíqueme Marcos 8:22, porque no lo sanó al instante. Eso ya lo dijimos ayer. Y no quiero entrar en conjeturas, porque este tipo de textos, podemos decir que son tipos de textos así como, voy a usar una palabra que tal vez no me la interpreten mal, son textos peregrinos, textos aislados, textos solitarios, que le puede buscar muchas conexiones. Por ejemplo, el domingo pasado hablé con un muchacho y un señor que me dice que el joven desnudo que salió huyendo cuando llegaron a capturar a Jesús, que era Marcos. Esas son conjeturas, por eso digo yo de que no debe estar trabajándose con conjeturas. Entonces no quiero yo estar con conjeturas porque hay un tolodo, ayer expliqué algo de ello, pero prefiero no confundir más a las personas que medianamente leen Biblia. Así que prefiero mejor lo que hablan esos canales es con base, con fundamento, hallazgos encontrados, estudios profundos, no es hablar por hablar. Pues el que me manda este mensaje creo que se está refiriendo a los canales que ya dije. Se lo quiero resumir de esta manera. Todos estos canales, por los recursos económicos que tienen, contratan cineastas, no contratan arqueólogos, no contratan científicos, contratan cineastas. Y los cineastas les hacen unas grandes exposiciones, les producen unos grandes documentales que el que se siente en la pantalla los compra. Descubrieron un hueso por algún lado que era la rótula de Jesús. Después encontraron debajo de unas ollas, acostados en el nido de unas cabras en mitad del desierto de Sinaí, unos rollos donde decía que Jesús iba con tenis y que Moisés tenía celular, y empiezan, y que temas como que eran extraterrestres, que vinieron del espacio, que los que guiaban a Moisés en una nave eran marcianos. O sea, todo eso es desinformación. ¿Dónde está el estudio serio? ¿Dónde está el estudio serio? No hay. Las tomas son profesionales, la producción es profesional. Yo tengo aproximadamente 30 años de estar en los medios de comunicación, entre televisión, radio, periódicos, en diferentes momentos, y uno conoce lo que es un buen sonidista, un buen maquillista, los que hacen todos los disfraces, las tomas aéreas, primer plano, plano alejado, plano americano, en los paneos, son expertos. Los maquillistas, cuando hacen un tipo de producción de que anda alguien con una vara en la mano y que anda con un sombrero y anda metiéndose en cuevas, no, detrás de eso ustedes pueden encontrar una caravana de 20 tipos de carros diferentes, con los maquilladores, las comidas, los rodajes, las cámaras. Son grandes producciones, para después decir que encontraron un hueso por ahí que era la rótula de Moisés cuando se cayó. No son serios, no son serios. Ahora, la idea es desviar a la persona del estudio de la Biblia. Eso es todo. Al llenarlo de tantos textos, está comprobado que fueron los que levantaron el ánimo de la gente con el 2012, con las profecías de los mayas. Está demostrado que ellos fueron los que todos los días presentaban algo de los mayas. ¿Y qué pasó? En nada quedaron ni ellos ni los que los miraban. Entonces no son canales sensacionalistas. ¿Se sabe dónde está la tumba de Moisés o Moisés se fue directo al cielo? Dice el texto que Dios lo enterró. Eso es lo que dice el texto. Y si hay un entierro, tiene que ser en la tierra. Dios lo enterró. Eso es lo que dice el texto. Y a los días, Satanás quería robarse ese cuerpo para hacer un culto a San Moisés. Miguel vino a llevarse ese cuerpo y se lo llevó para el cielo. ¿Cómo se lo llevó? Venía en avión, venía en helicóptero, no lo dice el texto. Pero lo vemos en el monte de la Transfiguración, ya 1500 años después, y vemos a Moisés y Elías. Y lo vemos después en Apocalipsis como los dos testigos. Entonces, la Biblia no dice, solo dice que es en las alturas del monte Nebo
en la parte más alta, que es Pisga, en lo que sería este momento Jordania, en la ribera oriental del río Jordán. Los felicito por su programa, hermano, lo mejor que puede haber. Saludos. Muchas gracias. Hasta Guaymaca. Pastor, usted dijo en un programa anterior que David solo danzó 2 veces y un montón de gente dice que danzaba todos los días. Bueno, el montón de gente que usted me dice no sé dónde está, pero yo he revisado la vida de David y solo danzó esas 2 veces. En el capítulo 6, a menos que alguien tenga un texto y me lo mande, y yo digo, bueno, me retracto y digo perdón. Por el estudio que he estado haciendo en el texto, David danzó cuando pretendió ir a traer el arca de la alianza que estaba en la casa de Abinadab y terminó dejándola botada en la casa de Obed Edom Geteo. Iba danzando con todo. El texto dice así: y David reunió a todos los escogidos de Israel, a 30,000, y fueron a la casa de Abinadab para traer el arca que estaba en la casa de Abinadab, que habita en el collado. Y David danzaba con todo, y David y su pueblo danzaba con todo tipo de instrumentos de madera de haya, címbalos, salterios, guitarras, marimbas, todo. Las cosas que iban ahí, 30,000 saltando y danzando. Llegan a la casa de Abinadab, montan el arca en un carro nuevo, que era prohibido, tenía que ser en los hombros de los levitas. Y entonces imagínense 2 bueyes tranquilos, están 30,000 personas pitándole en los cachos, pitándole en la oreja, y obviamente que se ponen nerviosos, se resbala Usa, uno de los hijos de Abinadab, Usa y Ahío. Usa lo detuvo, lo agarró la corriente y lo mató Dios ahí. Inmediatamente ahí dice en versículo 5, sí, iba danzando. Y cuando vio eso, se entristeció David por lo que había acontecido y le hizo un parquecito ahí, Perejusa. Y al rato en el versículo 8 dice, bueno, entonces temió David. Iba danzando, después triste, después con temor. Iba danzando y dice, ¿cómo ha de venir a mí eso? Y lo dejó botado en la casa de Obed Edom Geteo. Se acabó la fiesta. Los 30,000 indios que iban saltando y con la danza de la lluvia y loqueando y todo eso, se acabó esa fiesta. Ahí venían todos tristes. Y poderle rezar ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6 en adelante. ¿Y qué pasa? 3 meses estuvo el arca en la casa de Abinadab y después le dieron aviso que Dios había prosperado la casa de Obed Edom Geteo. ¿Qué pasó? Llegó otra vez a traerlo. Solo habían caminado 6 pasos y ahí nomás hizo la primera carne asada. Dice que David danzaba con todas sus fuerzas. Llegan a Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que David danzaba con toda su fuerza y estaba vestido con un efod de lino. Que el efod de lino es el traje de los sacerdotes. Ahí está otra locura de David. El efod de lino es un traje sacerdotal, no es para un rey. Ahí estaba disfrazado de sacerdote y saltando y loqueando, y al rato se puso a bendecir al pueblo. De ahí repartió 30,000 panes con carne, una tortita de pasas. Después llegó a bendecirlo en su casa, y Mical, su esposa, lo está observando. Y Mical le reprende y le dice, oíme David, vos suponés que has quedado muy en alto tu prestigio y te has desnudado o has enseñado todo como se descubre un cualquiera delante de las criadas de sus siervos. La mujer está molesta por ver a su marido que está haciendo un montón de micadas, está a saber que cómo está saltando, que está enseñando todo, porque ella le dice cómo se descubre un cualquiera. Ese hombre estaba tan emocionado que a saber qué estaba haciendo, que bueno, para decirle que se descubre como un cualquiera, ese hombre estaría levantando la túnica, haciendo 3 saltos en el aire, como cuando golean en la Champions League. Yo he visto unos que meten un gol y salen corriendo en 3 vueltas en el aire. Yo me imagino a David haciendo las locuras. La esposa lo está viendo. Bueno, imagínense a mí, pues como pastor, y empieza a loquear por todo el Nova Centro y a saltar y gritar y subirme en las mesas. Entonces mi esposa, ¿qué va a decir? Oíme, Chele, ¿qué te sucede? No, se enojó y la dejó. Esas son las 2 danzas. Una causa un muerto y la otra un divorcio. Esas son las 2 danzas de David. Entonces no sé por qué mucha gente quiere danzar como David danzaba.
Pero si encuentran un texto donde me diga que David danzaba otros días, mándenme el texto, pues si yo con gusto lo leo y me retracto. Ahorita en este momento, todos los que me están mandando mensajes, pues mándenme ese mensaje, ¿no? ¿Por qué en la Biblia católica son 70 libros y en la evangélica son 66? Esto se debe a que la primera Biblia, como Biblia ya completa, bueno, no completa, pero ok, Dios le da a Moisés la ley, 613 leyes morales, civiles y espirituales, para que maneje a este pueblo durante 1500 años hasta que venga Jesús. Pero también está contenido los profetas, la sabiduría y la profecía. Todo eso se llama Torá o Tanaj, Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto. En la venida de Cristo, entonces ya se establece la segunda parte o el segundo pacto, que son 4 evangelios, el libro de historia, que son los Hechos, 21 epístolas y el libro de juicio, que es Apocalipsis, 27 libros. Ahora, retrocediendo, entonces nos vamos al... En los imperios que estuvieron dominando a Israel, primero fue Egipto, que Israel era un montón de gente, pero no era nación. Ya cuando regresan con Moisés y con Josué, ya son nación. Pero después, entre pecar y estar, se pusieron a loquear y pecaron contra Dios, Dios los castiga y los manda para Babilonia. Babilonia los tuvo sujetos durante más o menos unos 100 años. Unos 20, 25 ahí de un asedio, después 70 presos allá. Y de ahí Persia los libera. Se vienen para Israel, traen el dinero, reconstruir todo el pueblo. Pero entonces, cuando Persia pierde la guerra, el dominio de todo lo que es el mundo conocido en aquel momento, lo perdió con Alejandro Magno, de Macedonia. Y entonces él liberó a todo el mundo que quisiera traficar por todo su imperio, que produzca y sea productivo, y no había problema. Y entonces muchos, unos 300 años antes de Cristo, quedaron viviendo en Egipto. Y entonces los judíos o los hebreos egipcios no hablaban hebreo, sino que ni arameo, hablaban griego. Le pidieron entonces a uno de los reyes que existían en ese momento, que era de la línea de los Ptolomeos, que era Filadelfo, que le transcribieran los textos sagrados de la Torá del hebreo y arameo al griego. Entonces mandaron a hablar con el sacerdote en turno, se llamaba Eleazar. Estamos hablando de 200 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces él lo mandó a traer y entonces le dijo, bueno, sí, te vamos a hacer el favor, te voy a mandar 70 hombres con 70 rollos y en 70 días te lo van a transcribir. Y entonces lo tradujeron del hebreo y arameo al griego. Y se le entregó a esa gente y eso sacaron muchas copias, y eso es la Biblia 70 o la Septuaginta. Ya a partir de ahí empezaron a encontrar libros que no eran, digamos, libros inspirados. Ahí encontraron libros estos cultos, estos hombres. Encontraron libros como, por ejemplo, Judith, Tobías, Sirácides, Eclesiástico, extensión de Habacuc, extensión de Daniel, Susana y el dragón. Entonces dijeron, estos son libros folclóricos, pero no van. Y lo sacaron. Y entonces eso no los contiene. Cuando después de toda la muerte de Jesús, de los apóstoles, y cuando ya la iglesia estaba desarrollándose, un papa que se llamaba Damaso, en el año 380 aproximadamente después de Cristo, pues le dio instrucciones al cardenal Jerónimo para que se viniera desde allá de Italia, de Roma, se viniera todo lo que era el mundo como Palestina, que recopilara todos esos escritos y los pusiera en serio. Entonces vino el hombre y recopiló todo. Aló, buenos días, perdone. Buenos días, dígame. Sí. No tengo sonido en estudio. Quería me gustan todos los, por favor. Dígame. La Biblia pregona y todo el cristianismo pregona de que Dios... Hermano, le sale todo distorsionado. O sea, párese del televisor. Usted escúcheme, míreme. Ya le vamos a atender bien para que tengamos una buena... Ya le vamos a atender. Entonces, lo que sucedió para ese momento es que Jerónimo investiga, vive 20, 30 años aquí en toda la zona de Palestina, y él
los de aquel momento empezó a recoger otros libros que se generan en el paso de la historia. Por ejemplo, Macabeos 1 y 2, que son un promedio de unos 100 años antes de Cristo, los reyes macabeos. Y entonces, pues, recopiló la Biblia y se la entregó al padre Damaso, el papa Damaso, en el año 400 más o menos, un poquito más por ahí. Y esa se le conoce como la Biblia Vulgata, que es la primera Biblia ya completa. Estaba la siríaca por ahí, estaban algunos textos coptos de los egipcios, pero ya oficialmente la primera Biblia es la Biblia que la Iglesia Católica manda a recopilar con todos los textos conocidos. Y así estuvo la gente y la Iglesia trabajando con esa Biblia desde el año más o menos 400 hasta el año 1500, que llega otro cura católico, un monje católico que se llama Martín Lutero, y le hace una revisión con los textos antiguos, y él se da cuenta de que estos libros pues no son inspirados. Macabeos 1 y 2, que son históricos, Judith, Eclesiastic, Siracis, Eclesiástico, Tobías, y entonces él dijo, estos libros no tienen las características del pensamiento judío, ni el estilo de escritura. Por lo tanto, él no es que lo sacó, sino que hizo una Biblia revisada, y él hizo la propia versión de Martín Lutero, que se llama la Biblia del Oso. Y entonces, con esta Biblia empezaron a sacarle copia. Era en alemán. Después otros dos personajes católicos, que eran Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, entonces le hicieron una revisión y la pasaron al español. Ya con la revisión que hacen Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, ya lo pasan al español, y entonces ya esos libros ya no vienen. Y es la Biblia de que usa la Iglesia Evangélica, que es proveída primero por un monje católico llamado Martín Lutero, que la tradujo del latín al alemán, y después otros dos católicos la tradujeron del alemán al español. Y también revisaron algunos textos antiguos, pero la cosa es que por eso la Biblia cristiana evangélica es proveída por la Iglesia Católica o por personeros católicos. Eso es la información. Y ahora a estas alturas, pues aunque esos libros estén en la Jerusalén, la Nácar Colunga, la Torre Samad, la latinoamericana, no es que sean dañinos, ni sobran ni faltan, simplemente de que quedaron en la cultura católica y ahí están esos libros. Ni estorban ni hacen falta porque son libros folclóricos. Pero la estructura básica de la ley de Moisés, la historia del pueblo de Israel, los profetas, la sabiduría, 4 evangelios, libro de los Hechos, epístolas y Apocalipsis está completo. Así que no perdió ningún tipo de fuerza ninguno de las dos. ¿Por qué los demonios no se pueden matar? No le entiendo ese texto. ¿Cuál es el libro de Hazer según Samuel? No se sabe. Ahí los hechos de ahí aparecen en el segundo libro de Samuel. Dice ahí, está escrito en el libro de Hazer, no se sabe quién es Hazer. Danzar es bailar. Jesús, los apóstoles y la iglesia, no se lee que lo hayan hecho en el nuevo pacto. No, danzar y bailar diferente. La danza tiene una estructura y en algún momento puede ser cultural. El baile no, el meneadito y el negrito el baté y cosas así, no, eso ya es alegría física, carnal, lo que sea. Pero danzar y bailar no es lo mismo. La danza tiene una estructura, tiene un corte cultural, puede ver el vals, que tiene un corte cultural, las danzas folclóricas, que tienen toda su estructura, sus trajes, su música, sus artistas. No es lo mismo danzar y bailar. Ahora, la danza hebrea tenía un sentido para celebrar especialmente, y venían de una guerra los hebreos durante los 40 años en el desierto, ganaban la guerra y danzaban. Entonces la idea de danzar frente al Señor en aquella época era danzar, atención. La danza no era ni buena ni mala, no es ni buena ni mala, sino que la danza era algo así como manifestaciones de júbilo, pero no lo hacían dentro del templo.
era totalmente prohibido que alguien se pusiera a danzar en el templo. Entonces, danzaban en las afueras, o danzaban en lugares especiales, o danzaban en el desierto, en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, la única danza que hay es en presencia de Herodes Antipas, en el norte de Israel. Ahí en el palacio de Herodes, una muchacha, hija de Herodías, que era la esposa del hermano, que era Herodes Filipo, danzó. Qué bonita esa danza, mamá, ¿cuánto querés? La cabeza de Juan el Bautista va apagado. Le volaron el gañote al hombre y ahí está. Es la única danza. Ahora, danzar en el templo podrá ser bonito, podrá ser espectacular, pero no es bíblico. No aparece en ninguna parte de la Biblia. Y si nos vamos a la cultura general también del pueblo de Israel, pueden haber danzas en los atrios, pueden haber danzas en lugares especiales, pero dentro del templo era un silencio sepulcral. Era un silencio, un respeto absoluto. ¿Quién iba a estar ahí corriendo y gritando ahí, aleluya? Y está gritando y saltando y 3 vueltas en el aire. No, me le pegan un flechazo y le iban a botar. Entonces la danza en el templo no era. Y la gente que le gusta danzar en los templos, pues son muestras de alegría. Yo no tengo en contra, yo no soy así legalista. Si quiere danzar y dar 3 vueltas en el aire, saltar desde el púlpito y caer allá por la pila bautismal, por mí no hay problema. Pero sí yo resiento el hecho de que no leen la Biblia. Ese es mi problema, que no leemos la palabra. Y entonces al no leer la palabra, no sé lo que estoy haciendo. Y puedo hacer un montón de ocurrencias creyendo que estoy agradando al Señor. Pero si lee la Biblia, se va a dar cuenta que todas esas cosas no están en la Biblia. ¿Es correcto que en la actualidad algunos predicadores de la palabra se autodenominen discípulos, apóstoles, etcétera? Mark. No, para mí no. Para mí no. Hermano, de acuerdo a la Biblia, ¿dónde vamos a vivir la eternidad? ¿En el cielo o en la nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra? Y cielos nuevos, que habla el libro de Isaías. No quiero hablar de, ya repito, no quiero hablar de Apocalipsis en público, porque hay muchos jovencitos y recién convertidos viendo el programa y no quiero confundirlos. Si quiere algún tipo de... visítenos hoy a las 11 de la mañana, Centro Comercial Nova. 11 de la mañana tenemos hoy una charla de Apocalipsis, ahí lo invito. Lee el Salmo 150, vamos a ver. Ahí habla de la danza de hoy. Salmo 150 pues sigue siendo el desierto y sigue siendo todo lo que respira alaba al Señor, pero no literalmente, porque tendríamos entonces iglesias de guasalos, iglesias de jolotes, iglesias de conejos, todos danzando. Todo lo que respira, pues y respira entonces las mariposas, respiran los zompopos. No, la creación alaba al Señor con su presencia. Ahora, ese Salmo 150, pues muchas personas lo dicen ahí, ¿verdad? Ahora, pero me hablan de Efesios 5:19. Miremos a ver 5:19 Efesios. A ver, aquí está Efesios 5:19 y dice: andad como los hijos de la luz, por tanto no seáis insensatos, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios. Atención, 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahí, cantando y alabando al Señor. No dice danzando, dice hablen entre vosotros con salmos. Se está refiriendo a los efesios. En la actualidad, 2000 años después, ¿a cuál se parece? ¿A qué iglesia se parece la iglesia actual? Más se parece a la de Corintios, que eran un montón de emocionales, pero ahí está el texto. Un televidente manda ese texto para decir cómo es, hablando con salmos, himnos y cánticos. Sí, eso es lo que hacen las iglesias. Nos reunimos, cantamos al Señor, alabamos al Señor, ya. Y en nuestro corazón, tanto con la boca, en nuestro corazón, está, cheque. Son pecadores sin salvación los palestinos por estar con Israel, y son aceptables. No, es que no le entiendo, escríbeme bien porque me toca estar inventando y no quiero perder tiempo para estar tratando de
adivinar lo que me están diciendo ahí. ¿Por qué Génesis dice que Caín huyó a otro? No, mándeme el mensaje porque no lo entiendo. Escríbamelo bien el mensaje, por favor. Bendiciones. ¿Qué opina del libro de Mormón? Yo no opino de otras iglesias. ¿Es cierto que Elías murió en el cuerpo de Juan el Bautista? No. Los espíritus no mueren. Elías, el espíritu de Elías vino ahí, y lo que sucedió fue de que activó a Elías, para que Elías activa a Juan para que prepare el camino del Señor. Pero no pueden morir, Elías está en el cielo, no pueden morir. Hermano, bendiciones. Me dejaron una tarea en el discipulado y me dicen que explique por qué Jesús lloró bíblicamente. Dos veces que lloró sobre Jerusalén y lloró en la tumba de Lázaro. Es muy larga la explicación, no tengo tiempo en televisión, llámeme después a ver en qué le puedo ayudar. He leído el libro de Enoc, pues se menciona en el Nuevo Testamento. No, se menciona a Enoc, séptimo desde Adán, profeta, pero no dice del libro de Enoc. El libro de Enoc es apócrifo. El libro de Enoc no tiene sentido. Ahí existe el libro de Enoc, más de 100 capítulos, pero no tiene sentido. No hay sentido teológico, no hay sentido doctrinal, ni siquiera tiene lógica como estructura del estilo de escritura de los hebreos. Ahora, Enoc como Enoc, séptimo de Adán, padre de Lamec, de Matusalén, fue un cronista de guerra que tuvo Dios en el Antiguo Testamento. Caminó con Dios y anduvo con Dios, y Dios se lo llevó, y Dios lo traspuso, dice 3 veces el libro de Hebreos. Y él dijo cosas y vio cosas que Judas, uno de los apóstoles, Judas Tadeo, uno de los apóstoles del Señor, hace una pequeña reseña y dice: de estos soñadores que son manchas en vuestros ágapes, que son estrellas errantes, que tienen dispuesta la oscuridad eterna. Estos soñadores, a ellos se refiere Judas, y que Judas dice que a ellos se refiere también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para poner convictos a los hombres impíos y todo eso. Eso es lo que dice el texto. Séptimo desde Adán, para que no lo confundan con el Enoc, hijo de Caín. Pero también cuando se escribe el libro de Enoc, es un libro apócrifo. De entrada, en ese libro, los ángeles que pecaron en la tierra y abandonaron su propia morada, quieren usar a Enoc como intermediario y que interceda por ellos. Enoc recibe la petición de intercesión, llega donde Dios y empieza a pedir por ellos, y Dios le dijo: ¿qué sucede aquí, Enoc? Nunca un hombre va a pedir por ángeles. Los ángeles deberían de pedir por los hombres, y vos estás aquí pidiendo: quítate de aquí, Enoc, y decirles a todos esos que ya están desechados de mi presencia. Entonces es imposible que un hombre vaya a interceder por ángeles, y eso está en el libro de Enoc. Y después Enoc empieza a hablar dónde sale la luz, dónde nace el sol, dónde nacen las estrellas, dónde nace la miel, dónde nacen las hamburguesas. Es un relajo del libro, así que es libro apócrifo y no es conveniente ni que gasten tiempo leyéndolo. Hermano y pastor, desde la Ceiba le escribo: ante una autoridad o ley injusta, ¿podemos desobedecerle? ¿Sí o no? Ejemplos bíblicos, por favor. Me gusta su programa. Es que no puedo decirle que sí o que no, porque depende. Me habla de autoridad injusta, no sé qué tipo de injusticia es. Me habla de desobedecerle, no sé qué tipo de obediencia. Yo no voy a darle una opinión así sin tener más información. Me llama después, porque la pregunta está endireccionada, está manipulada la pregunta al decirme: debemos obedecer a la injusticia. No, ella me está diciendo de que es injusto lo que están diciendo. ¿Qué le puedo decir yo? Que sí. No sé la información, pero son preguntas retóricas que ya traen la respuesta interior. ¿De dónde sale el ateísmo y la religiosidad con D? Recuerde, el ateo es aquel que no cree en Dios o que lucha para demostrar que Dios no existe, y eso ha habido siempre. Explíqueme entonces por qué David danzaba para agradar a Jesús. Nunca David danzó para Jesús, nunca.
nunca, ni se conocieron. Jesús es del Nuevo Testamento, David del Viejo Testamento. Ya le leí, ya le expliqué por qué David danzaba. Busque el texto de segundo libro de Samuel, capítulo 6. Ahí están las dos danzas de David y ahí está lo que pasó. ¿Qué significa anatema? Maldición. ¿Son pecadores los palestinos por estar en guerra con Israel? No, pecadores son todos, somos todos. Palestinos e israelitas son hermanos y Dios sabrá cómo juzgar a cada uno de ellos. La iglesia no tiene nada que estar ahí metidos. Pastor, ¿por qué Jesús en la cruz echó agua y sangre? Mire, no es que echó agua y sangre, no es que se rompió un tubo. Una profecía en el Salmo 22 habla de que el Hijo de Dios moriría en una cruz. Puedo ver todos mis huesos, se descoyuntan mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera, me miran, me rodean toros de Bazán, juegan a las suertes con mis vestidos. Todo eso está en el Salmo 22. Ahora, en la costumbre de los romanos era que cuando crucificaban a alguien, este tenía que morir completamente. Hubo una petición de los judíos ahí de que bajaran esos cuerpos antes de las 6 de la tarde, porque era el día de Pascua. Entonces, un romano encargado de revisar de que ya estuvieran muertos, siempre entonces, en algunos casos, les quebraban las rodillas, para que el cuerpo se deslizara sobre rodillas quebradas y el diafragma ahogara a la persona, entonces muriera de asfixia, porque no tenía con qué sujetarse. Y la tablita donde se ponían los pies era una tablita inclinada. Entonces, entre el sudor, el sucio y la sangre, el cuerpo tendía a resbalarse, pero como estaba clavado, causaba más desangramiento, porque ese clavo de 12 pulgadas que pasaba a los dos pies, no eran dos clavos en dos pies, era un solo encima de uno con otro, clavos de 12 pulgadas. Y más o menos media pulgada de gruesos, cuadrados. Entonces, cuando se crucificaba a alguien, se esperaba que muriera desangrado. Pero si había que hacer muchas cosas, el romano que se encargó de crucificarlo, si este hombre se bajaba vivo de la cruz, clavaban entonces al romano. Entonces se aseguraron y le quebraron las piernas a dos de ellos que estaban a derecha e izquierda de Jesús. Cuando llegan donde Jesús, lo que sucede es que él ya estaba muerto, pero para asegurarse, un romano le dio un lanzazo en el costado izquierdo, de abajo hacia arriba. Y lo que pasó es que el lanzazo pues penetró hay algo así, se llama pericardio. Es una membrana que rodea el corazón, el pericardio. Cardio y corazón, peri alrededor. Y entonces, cuando Jesús muere, en el Salmo 22 dice, mi corazón está hecho como cera. Y esa es la contextura que va agarrando el corazón cuando la persona va muriendo, se va endureciendo. Y al endurecerse, empieza a expulsar líquidos. Y llenó la bolsita, que es la membrana, que se llama pericardio, se llenó de agua, del suero, de la misma sangre. Entonces, cuando el romano alanceteó, entonces rompió esa bolsita, que es el pericardio, y salió agua y sangre. No salió como un tubo, como en la película de Mel Gibson, que parecía que le habían roto un tubo madre del Sana. No, gotas. Y quien relata esto es Juan, porque Juan sí se quedó viendo ahí. Es el único que quedó viendo ahí. Entonces, la muerte de Jesús clínicamente fue un ataque al corazón, un ataque al pericardio. Se llenó el corazón se volvió como cera, se llena de agüita ahí, de líquidos, de suero, y entonces aquel, al alancetearlo, lo rompió, y eso es lo que vio. Eso es entonces lo que podemos hablar acerca de que no es que echó agua, sino que salió agua. Vamos con otro mensaje. ¿Qué pasó con Jesús? Que no hay historia desde los 13 años a los 30. Claro que sí. Lea el capítulo 4. El capítulo 4 de Lucas, versículo 16, dice textualmente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre.
Y se levantó y le dieron a leer el libro que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. El texto le dice dos informaciones. Vino a Nazaret, donde se había criado. Criado significa que ahí vivió. Y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esa es la costumbre también. Por lo tanto, no está perdido Jesús. Toda su vida vivió en Nazaret, al norte, 100 kilómetros al norte de Jerusalén, en la zona de Galilea. El país estaba partido por los romanos en 4 regiones. En el sur, Idumea, actual Negev. En el centro sur, Judea. En el centro norte, Samaria, y al norte, Galilea. Y de ahí más arriba a la derecha, Gaulínites, Iturrea, Perea, pero el país en sí era Idumea, Judea, Samaria y Galilea. Ahora Idumea cambió el nombre a Negev. Negev, Judea, Samaria y Galilea. Jesús vivió en Galilea, en un pueblo que se llama Nazaret, que en hebreo se dice Netzer, que significa retoño o renuevo, para demostrar que la profecía de Isaías siempre habrá un renuevo o un retoño de David en el trono de Israel. Por eso Jesús es el retoño o el renuevo de David, por eso se le llamaba Jesús, hijo de David. Para que se cumpla esa profecía, él debía de vivir en Nazaret. Así que no es cierto, como dice National Geographic, que anduvo en la India, que anduvo en Egipto con los Antones, que murió en Cachemira. Esa es la información que dan esos canales. Así que nadie puede defender esos canales, porque es obvio la información, la desinformación que ellos causan. Hermano, mucha gente está siendo engañada con los famosos pactos a cambio de milagros. Sí, es que no están siendo engañados. Ellos van con su propio gusto. Ellos van, aquí venda mis milagros. Ahí no hay engaño. Hay uno que está vendiendo milagros y otro que está comprando milagros. Entonces, si usted cree que se compra un vaso de agua y va a ser sano con el vaso de agua, eso es lo que usted cree. Pero esa es la libertad de culto. Pero no están siendo engañados, porque la Biblia no habla de esas cosas. Lo que les pasa es que son víctimas de su ignorancia, por no leer la Biblia, por no escuchar a los pastores correctos, por no asistir a una iglesia correcta. Entonces andan comprando milagros. Entonces Dios dice que les mandará espíritus de engaño para que crean y no se salven, porque tienen la Biblia en sus manos y la pueden leer, y tienen hermanos, maestros, pastores capacitados para enseñarles y no quieren. ¿Qué quieren? Comprar milagros. Pues entonces ahí está lo que vende milagros y está el que lo compra. Para mí no es inocente, no es engañado, es con su propio pie va a comprar el milagro. Vamos con el siguiente mensaje. ¿Es bíblica la presencia concreta de... No la entiendo, explícame bien, por favor. Vamos con los últimos mensajes. Hermano, las lenguas de fuego de los hechos eran literales o simbólicas. Eran literales, pero no eran lenguas de fuego, no era un incendio. Dice que se le posaron a la altura de la cabeza a cada uno de ellos unas como Lucas, que es bien analítico, no trata de hacer grandes espectáculos, dice unas lenguas como de fuego. O sea, eran unas luces, era una presencia lumínica encima de ellos. No era un incendio, no era una llama, no era un candil, no era nada de eso. Simplemente como de fuego. Por eso dice también cuando Jesús se bautizó, dice que bajó algo como paloma. No era una paloma. ¿Por qué usan esto los evangelistas? Para no ir a ser literales y que la gente empiece a andar un candil en la cabeza. Porque hay muchos hermanitos que son tan literales que andan echando puchos de sal en un montón de rincones. Otros se subieron a un helicóptero y andaban tirando aceite y manteca y no sé qué más. Andaban limpiando los aires. Todo este tipo de cosas son ocurrencias. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Para salvarnos a nosotros. Bendiciones, hermano. ¿Había otro pueblo antes de Adán? No lo había. Entonces la Biblia mentiría. Voy con el último de los mensajes. Buen día, hermano. Soy el mayor de 5 hermanos. Acepté al Señor hace 3 años. Desde entonces mis hermanos no quieren compartir y relacionarse conmigo. Soy casado y vivo en otra casa con mi esposa. Ellos viven juntos en casa de nuestros padres. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si ya está casado, independícese en primer lugar. Ya está casado, por lo tanto, abandonar el hombre a su padre y a su madre. No sé si lo que le interesa ahí es vivir en la casa de sus padres o el amor de sus hermanos. No le entiendo ahí exactamente.
Si lo que quiere usted es vivir en la casa, entonces pues no es correcto que el montón de gente amontonada en una sola casa. Mejor, si ya está casado, váyase con su mujer lejos y organice su propia vida. Si sus hermanos no le hablan, pues no conozco todos los detalles, pero hábleme después mejor para una consejería más completa, porque no quiero estar conjeturando. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy, todo rapidito para sus respectivas iglesias, y los de Berea nos vemos a las 11 de la mañana en el Centro Comercial Nova, en Nova Centro, hoy a las 11 de la mañana con la conferencia de el juicio ante el Gran Trono Blanco. Los demás rápido para sus respectivas iglesias, nos vemos el próximo sábado. Que Dios los bendiga y pasen muy buenos días. Hoy, 11 de la mañana, Nova Centro, tercer piso, con la conferencia de el juicio ante el Gran Trono Blanco. Pasen muy buenos días, con permiso, que Dios los bendiga. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.